El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Niña con el fin de reconocer sus derechos y destacar los desafíos que enfrentan en todo el mundo. Esta fecha es un recordatorio para generar conciencia colectiva sobre la situación de las niñas, su presente, dificultades, vulnerabilidades y la necesidad de generar alternativas para fomentar su desarrollo. En el mundo, 1 de cada 5 niñas no termina la secundaria, no tienen acceso a una educación de calidad, misma que abriría las puertas a mayores oportunidades. En México, 1.7% de las niñas de 6 a 11 años no va a la escuela. Hasta 2022, el 46.9% no estaba inscrita en ninguna institución de salud. La seguridad y libertad frente a la violencia que enfrentan las niñas no les permite vivir sin miedo. Es por ello que el lema de este año, la visión de futuro de las niñas, busca su empoderamiento social, amplificar sus voces y apoyar su capacidad de acción para dar forma a estrategias y políticas que les garanticen pleno crecimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordamos los retos que tienen por delante las niñas y cómo generar un entorno propicio para que se conviertan en la mayor generación de mujeres líderes, creadoras y capaces de derribar barreras. Son los rostros de las niñas mexicanas, el futuro de nuestro país, frente a este panorama que acabamos de escuchar de lo que enfrentan día con día. Ahí tienen las imágenes, pero nosotros queremos escuchar las voces de ustedes, de quienes tienen a su cargo a niñas, de las mismas niñas, saber, conocer. Sobre todo se trata de visibilizar las necesidades que la infancia tiene en nuestro país a través de ellas, cómo se han venido vulnerando sus derechos y cómo podemos recuperar ese terreno tan importante que han perdido para garantizarles sus derechos y sobre todo esta posibilidad que ellas tienen de poder crecer en un ambiente sano, en un ambiente que les permita ser felices, disfrutar de la vida, teniendo oportunidades, acceso a la educación, a la salud, al bienestar, que se sientan ellas libres de tomar sus propias decisiones y eso solo podemos lograrlo con una sociedad que se entienda directamente con sus necesidades. Nuestro programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos en Jueves de Sociedad. Tenemos a Magdalena Alejo, Lía Vadillo como intérpretes en lengua de señas mexicana y Diana Laura pendiente de su comunicación en redes. Buenos días. Hola Lupita, ¿cómo están todas las personas que ya nos están viendo? Yo estoy listísima para leer sus comentarios, sus llamadas en Facebook y en YouTube. Hoy que el tema de hoy es el Día Internacional de la Niña, este tema tan importante porque las niñas son, pues no son el problema, son las soluciones, este cambio que el mundo está esperando, son estos agentes de cambio, son líderes y hoy vamos a estar justo hablando de cómo podemos pues mejorar, trabajar con su empoderamiento de las niñas. Entonces yo estoy esperando todos sus comentarios que nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 para hacer esta conversación todas juntas. Gracias, Diana. Nuestra aplicación 11 más la tienen en su teléfono celular. Si tienen algún dispositivo, lo pueden bajar. Se van directamente a lo que es la imagen que dice en vivo, ahí le dan clic, le pican y de inmediato van a ver lo que estamos transmitiendo esta mañana, que es Diálogos en Confianza. Ahí lo tienen. Bueno, así. Y ahí lo tienen para que lo puedan disfrutar y sobre todo compartir, porque se trata de que estos programas lleguen al mayor número de personas para que se enteren de la información que nos da poder y que nos permite seguir tomando decisiones para beneficio de todas y de todos. Ilian Rosales, coordinadora de comunicación de Save the Children México, con nosotros esta mañana. Bienvenida. Hola, muchas gracias Lupita, Gaby, por tenernos en este espacio y también muy feliz de que este día podamos reflexionar un tema tan importante como cuál es la situación de las niñas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer todas y todos desde los espacios en los que nos encontremos? Entonces, muy agradecida de estar aquí. Al contrario, muchas gracias por tu presencia. Gabriela Ruiz Serrano, doctora en Trabajo Social y terapeuta familiar, profesora, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y autora también de varios libros. Gabriela, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Gracias. Día Internacional de la Niña. ¿Por qué un Día Internacional
de la Niña? Cuéntanos, Ileana. Creo que justo es muy importante empezar por esta pregunta, ¿no? Porque a veces en nuestra cabeza no queda muy claro de qué sirven los días internacionales. Claro. Y al menos en el caso del Día Internacional de la Niña, que en realidad se conmemora mañana, las causas y lo que dio paso a que se conmemorara o a que se diera paso a este día siguen vigentes. Es decir, que muchas de las violencias y muchas de las vulnerabilidades que dieron paso a este día siguen presentes el día de hoy, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante que todos en casa y aquí en el foro partamos no solamente de lo que pasa en nuestro entorno, porque quizá en nuestro entorno las niñas y las adolescentes tienen ya ciertos avances, pero es importante ver que pues México es un país muy grande, ¿no? Que no es lo mismo ser niña en el norte que en el sur, que no es lo mismo ser niña en la ciudad que en el campo. Entonces, vale la pena que veamos este análisis no solo con lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final este día es por todas las niñas y creo que es muy importante que tengamos eso presente, que las violencias y las vulnerabilidades que seguramente vamos a estar comentando en el programa siguen presentes. Claro, un día internacional en algunas ocasiones se festeja. Aquí podríamos ubicarlo como un momento de conmemoración y de reflexión. ¿Cómo lo ves, Gaby? Sí, definitivamente yo creo que es una fecha que nos invita a, uno, reconocer que cuando hablamos de las niñas, como bien decía Ileana, las hablamos en plural. No podemos hablar de niñas y de niños desde una perspectiva homogénea. Tenemos que pensar en sus contextos, en sus realidades, en su diversidad. Y por supuesto, una fecha que nos permite llevar al plano de la conciencia cuál es la realidad que se está viviendo en el mundo y específicamente en nuestro país. Cuáles son las problemáticas, las realidades, las condiciones complejas que atraviesan la vida de las niñas y sobre todo cuáles tendrían que ser aquellas estrategias que tendríamos que desplegar de manera singular, familiar, comunitaria y social en pro de que estas niñas se encuentren en mejores condiciones y favorecer con ello su desarrollo biopsicosocial. ¿Hay algún suceso en específico que haya llevado a fijar en el calendario el Día Internacional de la Niña? Bueno, antes de tocar ese tema, a mí me gustaría contarles que justo como lo mencionabas, vengo por parte de la organización Save the Children, que es una organización que promueve y protege los derechos de la niñez, y tenemos intervenciones en distintos estados de la República, ¿no? Y lo que nosotros notamos es que indudablemente hay un avance respecto a derechos, ¿no? Y, por ejemplo, que ahora tengamos una presidenta, pues dice mucho de eso, ¿no? Que hay espacios que ya se están tomando que históricamente habían quedado solamente en hombres. Sin embargo, también al tener estos programas en distintas localidades y especialmente en localidades muy vulnerables, nos damos cuenta que hay cosas culturales que se siguen manteniendo de forma negativa. Por ejemplo, esta idea de que las niñas vayan a la escuela en muchas localidades sigue considerándose como una inversión negativa porque al final se piensa que van a terminar siendo madres y esposas, ¿no? Y muchos de estos roles, equivocadamente por supuesto, pero muchos de estos roles como las tareas de cuidado y las labores domésticas, ¿a qué me refiero con esto? A que las niñas son mucho más propensas a dedicar más tiempo a cuidar a sus hermanos, a cuidar a sus abuelos, a algún pariente que esté enfermo, a dedicar más tiempo a labores del hogar como limpiar, planchar, lavar, ¿no? Y no quiere decir que estas tareas estén mal porque en realidad todas y todos tenemos que hacerlo. Lo que creo que es importante señalar es que ellas dedican más tiempo a este tipo de tareas por considerarse que otras para su desarrollo no son necesarias para su bienestar. Entonces creo que respondiendo un poco a tu pregunta, Lupita, viene desde el fondo y desde la cultura, ¿no? Y de la necesidad de que esto no se soluciona solamente con la intervención del gobierno, de empresas o de sociedad civil, sino es como una reflexión que todas y todos necesitamos hacer, ya sea como madres, padres, cuidadores, docentes. Me parece que viene justo de eso, de la necesidad de crear un cambio cultural. Avances, tú dices, ha habido avances en derechos. ¿Dónde son más visibles estos avances en los derechos de las niñas? Pues mira, yo creo que tenemos que reconocer, hoy tenemos una Convención de los Derechos del Niño, que en realidad es nueva. Cuando trabajo esto en la universidad con mis estudiantes y les pido no hagan cuentas, por favor, pero cuando yo nací no existían los derechos de los niños. Esto es algo que realmente es relativamente nuevo si lo vemos en perspectiva histórica.
no es menor tocar el tema de los preceptos culturales. Creo que en efecto el pensar que las niñas y los niños, y particularmente las niñas, existirán a partir de obtener una ciudadanía y que están en este momento a la espera de llegar a la vida adulta. Como si eso fuera algo que está por fuera de ellas, por fuera de su dominio, y me parece que hay que desmontar esta idea de pensar que las niñas son el futuro de lo que será. En realidad ellas son en el aquí y en el ahora. Otro precepto cultural me parece que tiene que ver con el tema de pensarlas como propiedad del mundo adulto. Yo tengo la potestad y entonces hay un tema de minusvalía en donde tú no sabes, tú no puedes y por tanto se inhiben ciertas posibilidades de desarrollo social o de desarrollo psicológico, emocional. En ese tenor, pensar que la Convención de los Derechos del Niño plantea el reconocimiento de las niñas y los niños ya no solo como sujetos de protección, como entes pasivos, sino como sujetos de derecho. ¿Y eso qué implica? ¿No? ¿Qué advertencias tiene el mundo adulto para lograr la satisfacción de estos derechos? Y creo que en efecto hoy estamos en un momento coyuntural a nivel nacional e incluso latinoamericano. En el mundo las mujeres están cobrando estos lugares protagónicos como resultado de luchas que han implicado incluso pues, que se derrame sangre, que haya temas, ¿no?, de exigibilidad de derechos. Y para el caso de las niñas coincido que el ya tener una carta, hoy tener nosotras la Ley General en materia de derechos de niñas y niños es un paso muy importante. Claro. Luego creo que es momento de reflexionar hasta dónde hemos logrado materializarlo, porque creo que Ileana tocaba un punto importante que tiene que ver a nivel regional, qué características tienen y en dónde sí hemos logrado poner la mirada, construir políticas públicas que logren eficientar esto y luego cuáles serían las otras deudas. En el ámbito educativo veíamos en la cápsula, ¿no?, datos alarmantes de terribles. Todavía en el 2022 tener niñas que están fuera de los dispositivos educativos o tener embarazos tempranos, México primer lugar en embarazo adolescente. Entonces creo que esos temas sí hay que ponerlos sobre la mesa sin desestimar la construcción, digamos, jurídica. Luego la deuda es cómo materializamos eso que está plasmado en un documento. Claro, cómo lo visibilizamos, incluso desde el mismo concepto. Antes únicamente se ubicaba a las infancias bajo el concepto de los niños, ahora ya se subraya, ya aparece la niña, los derechos de las niñas y los niños. Cuando hablas bajo esta premisa, ya hay una inclusión y ya se están visibilizando esas presencias que trataban de mantenerse pues prácticamente fuera de lo que era pues la presencia al reconocimiento de sus derechos. Vámonos con este sondeo. Si les parece, vamos a ver, hicimos una pregunta en redes bajo la premisa de conocer qué crees que hace falta para garantizar un mejor futuro para las niñas en México. Escuchamos sus respuestas y regresamos. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué crees que hace falta para garantizar un mejor futuro a las niñas en México? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Lorena del Sordo, que se abran más oportunidades para las mujeres. Gustavo AJ, exterminar el machismo. Mago Soriano, garantías de seguridad, apoyos en todos los aspectos de la vida, educación financiera y principalmente amor propio. Liz Iglesias, acercar las escuelas y con ellas la educación, que existan talleres para padres y madres de familia en las escuelas para cambiar la ideología machista en México, que dejen de decirles a las niñas que el día más importante de su vida será el día que se casen, que les digan que son inteligentes y que pueden lograr lo que deseen y que el día más importante de su vida será cuando logren lo que quieren. Consuelo Rosas, garantías individuales, educación de calidad tanto en casa como en institutos de enseñanza y, lo más importante, acceso a una alimentación de calidad. Alicia Arida, hay que dar prioridad a que las niñas y adolescentes se preparen para manejar sus propias vidas. Prepararse para una carrera o capacitación es la llave de su futuro.
A los padres les toca dar el buen ejemplo de la vida conyugal y de familia, que los valores y la lealtad se vean reflejados. Gracias siempre por su participación. En redes también ya estamos recibiendo, Diana, algunos comentarios interesantes. Y eso es lo que hace el programa de Diálogos en Confianza, establecer ese lazo de comunicación importante para abordar estos temas. Y sobre todo sabemos que a esta hora de la mañana hay muchas madres de familia que están conectadas con nosotros, ya sea por tele o por redes. Entonces creo que es muy importante dejar este mensaje. Tú decías hace rato, en mis tiempos, sin hacer cuentas, las condiciones eran muy diferentes. Y yo creo que siempre las generaciones ya de personas adultas, siempre queremos un mejor futuro para nuestro país. Y un mejor futuro incluye a las niñas, por supuesto. ¿Creen que el hecho de ya nacer como una niña representa una desventaja? Me gustaría escucharlas a las dos, Ileana, por favor. Pues creo que también es importante justo que brevemente definamos qué es un derecho humano, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser un concepto que de repente no representa mucho. Pero básicamente un derecho humano es un principio que nos permite a todas y a todos vivir con dignidad, ¿no? Y todas y todos tenemos o deberíamos de tener el derecho a vivir en un espacio seguro, a una alimentación de calidad, a tener educación, a poder expresarnos con libertad. En este sentido, las niñas tienen los mismos derechos, pero para responder si realmente tienen esos mismos derechos, habría que preguntarnos cuántas de ellas realmente pueden asistir a la escuela, cuántas de ellas tienen espacios seguros en sus hogares, cuántas de ellas se pueden expresar con libertad sin que se les diga que no. Y entonces creo que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de si ellas tienen o no asegurados sus derechos humanos, ¿no? Si nosotros como sociedad hemos logrado hacer bien ese papel. Entonces, tiene mucho que ver también que si no tienen esta parte de derechos humanos, ¿a qué es lo que sí tienen, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, también en Save the Children, la semana pasada lanzamos una investigación que tiene que ver con las violencias que experimentan las niñas. Y bueno, es importante también mencionar que las violencias no solamente son físicas. Las violencias que pueden experimentar las niñas pueden ser psicológicas, sociales, políticas. ¿A qué me refiero con esto? Social, cuando les decimos, esto que estás haciendo no lo hace una niña bonita, o así no se comporta una señorita, o cuando limitamos su personalidad y no las dejamos ser, ¿no? Es social cuando les negamos su derecho a la educación y consideramos que ellas vayan a la escuela es irrelevante, ¿no? O cuando promovemos las uniones tempranas sin que ellas siquiera tengan voz dentro de esta decisión. Y por supuesto que va a ser política cuando no garantizamos que si uno de sus derechos ya se violentó, tengan una impartición de justicia, ¿no? Porque el mensaje que les estamos mandando es que sus derechos no importan. Entonces, creo que para responder a la pregunta, hay niñas que sí, dependiendo de sus contextos, y solo por su género van a nacer con muchas más vulnerabilidades, ¿no? Dentro de este estudio que les comentaba, por ejemplo, es mucho más probable que una niña sea víctima de trata o que tenga una unión forzada, ¿no? Entonces, sí, depende de dónde nazcan, es probable que por su género tengan muchos más retos a lo largo de su vida, ¿no? Ahora entonces estamos hablando de que sí se ha estudiado la problemática que enfrenta la niña, en este caso las mujeres que son niñas. Si tenemos este diagnóstico, si tenemos este panorama, ¿qué destacarías de este análisis que se ha hecho específicamente de cómo vive una niña con esta situación de que tiene derechos, de que son vulnerados, de que depende del contexto en el que se desarrolle, de que son víctimas de violencia? En fin, ¿cuál es esa radiografía que se vive en México sobre la situación particular de las niñas? Ya estamos con un paso adelante, creo, en el momento en el que hoy nos sentamos a discutir cosas que estaban encarnadas y normalizadas en la sociedad. Este tipo de narrativas, de discursos que ya nos explicaba Ileana, nos dan cuenta de cuáles han sido las premisas bajo las cuales nos hemos desarrollado y que por mucho tiempo se consideraron normales y esperadas incluso, ¿no? Que una niña pudiera casarse de manera temprana era ya de éxito, ¿no? Porque ya tenía un esposo, ya tenía quien se pudiera hacer cargo de ella.
Hoy poder identificar que esto también puede tener estas formas de violencia que están en el tejido, nos permite tener un paso adelante. Lo que también nos obliga a mirar aquello que quizá no es tan visible, ¿no? A lo mejor podemos mirar cuando es el abuso físico, el abuso psicológico. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones que pareciera que no están tan en el espectro. Una de ellas se tocó, que tiene que ver con el machismo. Me gustaba mucho esta narrativa, ¿no? Como este testimonio de la niña que decía, nosotros queremos que se acabe con el machismo. Eso es por un lado, que tiene que ver con tu pregunta original de qué tan desventajoso es nacer niña. Y hay otra violencia estructural que también tenemos que colocar y es el adultocentrismo. Es decir, pensar que por el simple hecho de ser adultos podemos ejercer un poder sobre las niñas que además no lo haríamos si esta situación se diera con una persona adulta. Cosas como abusar de ellas corporalmente bajo la idea de la estoy disciplinando. Creer que silenciar sus emociones las va a hacer más fuertes. Y todo eso, digamos, está en la manera en cómo nos relacionamos y tenemos que reconocerlo. Es difícil para las nuevas generaciones ir incorporando esta perspectiva en derechos. Creo que esa es una tarea que tenemos que ir permeando, porque a veces también el creer que ahora los niños tienen derechos, las niñas tienen derechos, ¿y dónde están sus obligaciones? ¿No? Entonces, esta es una perspectiva adultocéntrica que nos distancia pues de cobrar real conciencia de que todas tenemos la responsabilidad, todas y todos, de generar estas condiciones para ese ejercicio de derechos que las niñas tendrían que estar viviendo. Ahora, como mujeres, hemos hecho varias conquistas. Hablamos desde que antes las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a la educación. Visto desde la perspectiva de una mujer adulta, ¿qué tanto también se está mirando como mujeres adultas a la infancia para poder seguir ganando espacios? Porque finalmente, pues ellas a su edad, pues enfrentan muchas limitaciones, pero ¿qué tanto las mujeres ya adultas estamos también abriendo brecha para esas niñas que están caminando bajo un terreno sinuoso? Como mujeres adultas hemos tenido conquistas. ¿Nos hemos olvidado de las niñas? Yo creo que no nos hemos olvidado de las niñas. Creo que hay mucho que agradecerle a los movimientos feministas. Hoy la perspectiva en género abre la brecha para poder reconocer las condiciones de desigualdad que en ciertos sectores se da, la violencia que viven las mujeres. Luego creo que también quienes trabajamos en una perspectiva en clave niña, estamos convencidas de que hay que reconocer que hay diferencias en el desarrollo de los primeros años de la vida y que la niñez, entendida desde la sociología, la antropología de la infancia, como una experiencia dinámica, relacional y contextual de los primeros años de vida que nos llevamos para mapear el mundo. Claro. Las primeras experiencias que tenemos dentro de nuestros contextos son esa brújula que nos va a permitir conducirnos en la vida adulta. Entonces, por eso es tan importante cuidar el principio de la vida. Cuando cobremos conciencia y cuando el mundo adulto logre generar estos escenarios de seguridad, estaremos pensando en una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, en donde pues hemos padecido estas desigualdades. Las mujeres que hoy peleamos, empujamos por estas condiciones más favorecedoras, hemos venido de un camino en donde hay incluso que luchar contra condicionantes sociales. Que tengamos una mujer presidente, y lo decía Ileana, y se ha enfatizado como un tema coyuntural y sin intentar politizar, por supuesto que coloca la mirada en estas posibilidades que son resultado de una lucha histórica. No es algo que se haya dado de un momento al otro, sino que ha sido un continuo y que tenemos que seguir en esa aspiración. Bien. Diana, cuéntanos de la participación en redes. Gracias a todas las personas que ya se han tomado el tiempo de escribirnos, de conectarse para este tema tan interesante. Nos dijo Sara García,
que ella nunca había escuchado sobre este día y que está aquí para aprender. Muchísimas gracias, Sara. Y ella nos cuenta: mi papá me enseñó cuando era niña a pensar por mí misma, respondía a mis preguntas, me decía que podía hacer lo que yo disponga y me empoderó antes de que se usara la palabra. Esto tiene que ver con el tema, claro que esto tiene que ver con el tema, porque es muy importante también decirle a las niñas y empoderarlas desde pequeñas para que sepan que ellos son el cambio. Y nos dijo María López también: yo tengo 56 años y cuando era niña no había acceso a muchas cosas, como una buena educación, por ejemplo. Se nos decía que nuestro trabajo estaba en casa y creo que hemos avanzado en mucho. Muchos saludos, María, y a todas las personas que nos han escrito. Ahorita, regresando del corte, vamos a darle más lectura a sus comentarios y a sus preguntas sobre este tema del Día Internacional de la Niña, Lupita. Y sobre todo conocer también si son agentes de cambio, cuáles son esos derechos que no se pueden perder, y cómo también si las mujeres o la sociedad en su conjunto nos hemos convertido en ese factor de protección, de garantía de sus derechos, y estamos constantemente peleando porque lo que se ha conquistado pues no se pierda. Entonces les agradecemos mucho su participación. En todos los rincones del país llega nuestra señal y queremos también escuchar la situación que viven las niñas en el norte, en el centro, en el sur, que son muy distintas. Y como dicen, a veces infancia pues es destino, y queremos saber y escuchar cuál es el destino que han tenido las niñas en cada rincón de nuestro país. Pausa y regresamos. Las niñas son líderes y agentes de cambio. Las niñas impulsan el crecimiento en todo el mundo. Son una fuente esencial del cambio transformador para lograr la igualdad de género. ONU Mujeres. Gracias por seguir con nosotras. Jueves de Sociedad, Diálogos en Confianza. Estamos hablando del tema del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el día de mañana, 11 de octubre. Estamos hablando sobre los retos que enfrentan las niñas para que puedan asegurar sus derechos humanos, para que puedan crecer con una vida digna, con estos derechos humanos que tienen asegurados, y como el de salud, la educación. Entonces agradezco muchísimo a todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado. Les invito a que sigan participando en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, que compartan el programa para que más personas estén enteradas, y que nos hablen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que hagamos esta conversación todas juntos, junto con ustedes, y todas las preguntas y comentarios que tengan aquí son bienvenidos para hacer esto. Ya Cris García nos preguntó, hace ratito que hablaste que México es el lugar número 1 en embarazo infantil. Entonces ella nos pregunta qué es lo que se está haciendo mal como país para justo tener el primer lugar en embarazo infantil. ¿Qué le podemos decir? Pues no hay respuestas únicas, no es solamente un factor, es un cúmulo de condiciones, es una problemática multidimensional. Y quisiera destacar, en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se hizo una investigación que fue una encuesta sobre embarazo adolescente. Y esa investigación permitió desvelar y desmontar muchas creencias, como el pensar que es un tema de información. En realidad no es un tema de información. Hoy las chicas, los chicos pueden tener acceso a una serie de estrategias para inhibir el embarazo adolescente. No está realmente, hoy en la era de la información, no está realmente colocado ahí. ¿Qué fue lo que se descubrió? Se piensa o se dice que las chicas truncan sus proyectos cuando viene un embarazo temprano. Y lo que se descubrió es que el embarazo temprano se vuelve el proyecto. Son chicas que en muchas ocasiones vienen de contextos en donde hay pobreza, en donde hay una falta de acceso a oportunidades escolares o laborales, en donde la misma cultura las presiona, ¿no? Y ellas encuentran en el ejercicio de la maternidad una posibilidad para existir y para emerger, que está vinculado con esta violencia de la que hablábamos al principio, de pensar que en tanto eres niña no tienes una voz y tendrás que esperar a la vida adulta. Otro de los elementos que se identificaba es que no salen de las escuelas por estar embarazadas. En realidad, primero salen de las escuelas y después viene el embarazo. Y esto
¿Para qué nos ayudaría a pensar desde este lugar y reconocer estas problemáticas? Que sí tenemos que generar las condiciones para que las niñas permanezcan en los escenarios escolares, que puedan vivir en contextos de seguridad, que puedan manifestar sus necesidades de manera abierta y que puedan tener dentro de sus redes familiares y sociales condiciones consistentes de apoyo para que ellas puedan desarrollarse y construir proyectos acordes a su etapa de vida, a sus expectativas y a sus sueños y expectativas. Embarazo adolescente, ¿en qué rango de edades lo están ubicando o lo tienen detectado? Pues se hizo esta investigación a nivel nacional y se planteaba un rango de edad entre los 9 y los 15 años. O sea, todavía van en la primaria y están terminando la secundaria cuando se enfrentan a esta problemática. Sí, hay condiciones muy severas, sobre todo en espacios muy marginados, en donde desafortunadamente se da el embarazo forzado, las condiciones de matrimonio forzado, que ya estaríamos hablando del delito de trata de personas, que también al muchas veces articularse con un tema de usos y costumbres, es difícil poder colocarlos. Sin embargo, yo diría que más bien son prácticas culturales. Y acá me voy a tomar un minuto para contarles. Cuando hablamos del trayecto, del recorrido histórico de lo que ha significado ser niña o niño en el mundo, hay una idea y se ha documentado que está segmentado por lo menos en 3 etapas, ¿no? En la etapa antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Y lo que se ha documentado por parte de historiadores muy importantes como de Maus y Philip Aries es que históricamente las niñas, los niños han estado a la espera de la vida adulta en una condición de minusvalía y que siempre han valido menos en la perspectiva del mundo adulto. Sin embargo, si nosotros nos vamos a hacer un estudio de lo que ha pasado a nivel latinoamericano, específicamente en el mundo prehispánico, nos vamos a encontrar cosas maravillosas, como en que entre los aztecas las niñas eran consideradas seres de luz que conectaban con los dioses. Y esto nos permite entonces romper con otro mito de pensar que las comunidades de referente indígena son retrógradas, atentan en contra de las niñas, tienen estas condiciones de adversidad, como si fuera algo que estuviera inherente al referente étnico. Cuando en realidad esta práctica cultural del matrimonio temprano, de los embarazos tempranos, de la venta y el intercambio de niñas y niños, es una práctica instaurada en la colonia. Y entonces la hemos venido arrastrando y es ahí donde tenemos que colocar, regresar a nuestro origen de cuidado, protección y reconocimiento de las niñas como seres de luz, renunciar a estas prácticas culturales que por supuesto son violencia e inhiben su desarrollo y buscar formas diferentes de relacionarnos para entonces poder poner una distancia en estos delitos tan terribles que someten a las niñas todavía en nuestro país. Imagínate, lo que nos estás proporcionando es precisamente el origen de la problemática que estamos viviendo. O sea, tiene que ver directamente con un momento histórico en el que se empezó a distorsionar el concepto de la infancia, de las infancias, y bueno, de ahí ya viene toda una estructura social, cultural, incluso hasta económica, que se ha mantenido y que las ha colocado a las niñas en la posición en la que ahora están, con esta intensidad en la defensa de sus derechos, con las organizaciones que están preocupados, con los especialistas que están investigando sobre el tema para que las conquistas no se pierdan, en fin, y con un programa como el de hoy, donde también queremos escuchar y visibilizar esta realidad. ¿Tienes más comentarios, Diana? Sí, tengo justo uno de Héctor Gómez. Él nos cuenta que tengo 2 hijas, una de 12 años y otra de 9, y me preocupa mucho saber que no tendrán buenas oportunidades laborales. ¿Cómo contribuyo como padre de familia? ¿Qué le podemos decir a Héctor? Creo que solo me gustaría regresarme igual un poquito a uno de los comentarios que hacían en la sección pasada
sobre qué es el empoderamiento, ¿no? Y que a veces no se entiende por completo este concepto y que no es más que tener las herramientas para volvernos sujetas activas de nuestras decisiones. Y en este sentido es importante que todas las personas pues podamos estar empoderadas. Pero para llegar a ese paso necesitamos tener las herramientas, ¿no? Entonces, yo no creo que es que el futuro de las niñas per se esté truncado, ¿no? Porque aquí vemos ahora a conductoras, a una doctora que está en la academia. Es decir, vuelvo al caso de la presidenta porque justo es muy valioso independientemente de si se es adepto a sus ideas o no, ¿no? O sea, las niñas pueden tener un futuro mucho más prometedor. Pero algo de lo que se tocaba, un punto muy importante, justo es que ellas sean parte de este proceso y que no solamente nosotros impongamos nuestra visión de qué es lo mejor para ellas, ¿no? En este sentido, creo que me gustaría compartirles una guía de autocuidado que hicimos justamente para niñas y adolescentes, en las que les explicamos, pues, qué es el empoderamiento, ¿no? Por qué es importante el autocuidado, no visto como un lujo, sino como una necesidad, cómo se crean los espacios seguros, cuáles son, y esto también nos ayuda a mamás y papás y cuidadores a tener herramientas para saber cómo forjar estos espacios, porque no es que solamente nosotros vengamos con teorías y digamos que esto es lo que más funciona, aunque tengamos ciertas herramientas para decir que sí, pero es importante que ellas tengan este paso de reflexión, porque al final la reflexión es lo que nos va a llevar a la conciencia y la conciencia a la acción, ¿no? Entonces, los invitaría, esta guía es una guía impresa que hicimos en Save the Children, pero también que todos pueden consultar desde sus propias casas y tener esta reflexión. A lo mejor podemos empezar con algo tan sencillo como esta guía que tiene lenguaje especialmente para niñas y adolescentes, que como pueden ver en pantalla, pues tiene un formato muy amigable, pero es esto, ¿no? O sea, no es que las niñas tengan un futuro truncado, sino más bien lo que necesitamos hacer es empoderarlas y también hacernos responsables nosotros desde los distintos espacios en los que estemos, ¿no? Porque es claro que no solamente se trata de hacer leyes y que al final si no se cumple se vuelva una letra muerta, sino necesitamos generar políticas públicas, programas, y ya cuando los tenemos incluso ahí necesitamos dar un presupuesto que nos permita cumplirlos en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, que se vuelvan proyectos mucho más generales. También, por ejemplo, y lo vuelvo a decir, todos desde nuestros espacios tenemos algo que hacer. No sé, en una empresa es importante que haya políticas de las empresas que les permitan a las papás y a las mamás ejercer una maternidad y una paternidad mucho más responsable, ¿no? En la que se puedan dar estos espacios de acompañamiento. Es decir, todos podemos hacer algo. Incluso este espacio en el que ya tenemos una reflexión es hacer algo. También hace un momento en los comentarios una señora te decía que nunca había escuchado esto, ¿no? Del empoderamiento y que nunca se había, en su época no se pudo como reflexionar si ella quería ser madre, ¿no? O esposa, sino simplemente era algo que se daba. Y yo creo que todos y todas podemos tener un ejemplo muy claro en nuestras abuelas, ¿no? Es decir, por ejemplo, mis abuelas no tuvieron la oportunidad de tener una profesión por las condiciones económicas y culturales. Simplemente tuvieron que seguir algo que ya estaba impuesto, que era ser esposas y madres. Pero ahora vemos que esto está cambiando, ¿no? Con nosotras ya cambió algo. Con las niñas tiene que cambiar todavía más. Claro. Ahora, esta guía, ¿cuánto tiempo les llevó a hacerla y dónde la puede consultar el público de Diálogos? Como bien dices, hablan del empoderamiento, lo definen. Formar parte de algún grupo colectivo donde participan las niñas es una manera de empoderarlas, siendo respetadas y valoradas por su familia, teniendo el tiempo para divertirse. Hay que reflexionar en las tareas de autocuidado, es importante este punto, su autocuidado físico y emocional. Háblanos de esta guía, quiénes participaron, cómo es que la conforman. Bueno, el proceso de esta guía la verdad es que es muy bonito. En Save the Children tenemos un programa que se llama Niñas Imparables, en el que justo les comentamos cosas que van a pasar, por ejemplo, en la transición de ser niñas a adolescentes, ¿no? Cambios físicos, psicológicos, en las que hablamos de temas como la salud menstrual, por ejemplo, que también son temas que son muchas veces tabú dentro de sus comunidades. Y este programa está en distintos estados de la República y entonces con ellas hicimos un ejercicio participativo. De hecho, lo dice muy al inicio la guía, ¿no? Que atendiendo a estas dudas, lo que les generaba mayor inquietud es lo que tratamos de plasmar en este pequeño cuadernillo, en esta pequeña guía. Y sale a raíz de eso, a raíz de la campaña Niñas Imparables, y en la que vemos una necesidad
de que no en todas las comunidades, y como lo decía al inicio, tienen esta apertura para hablar de ciertos temas, ¿no? A lo mejor nosotros creemos, no, pues el empoderamiento ya es algo que está muy extendido, pero tal vez no. O sea, regresarnos a lo básico nos permite tener claridad de por qué esto es importante. Y de nuevo, aunque es una guía muy enfocada para niñas y adolescentes, creo que también es una oportunidad para tener una guía desde mamás, papás, ¿no? Desde los propios docentes, porque aquí hay un espacio de reflexión y de verdad es muy importante que las niñas puedan ser parte activas, ¿no? Lo decíamos aquí, no podemos imponer solamente nuestra visión de qué es lo mejor para ellas, hay que tomarlas en cuenta. Al final, el empoderamiento es eso, porque quien se va a empoderar pues está decidiendo sobre su propia vida. Bien, vamos a escuchar a Saúl Arellano. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, precisamente sobre los derechos de las niñas, y regresamos. Tenemos un país donde particularmente los derechos de las niñas se incumplen de manera especial. Por ejemplo, tenemos un país en el cual se ha reconocido la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, tenemos una ley general en la materia, sin embargo, lo que tenemos es que no se ha logrado, a pesar de los avances que hay en la transversalización de la perspectiva de género, lo que se ha avanzado en términos de igualdad, de acceso a las escuelas, de igualdad a los servicios de salud, aún tenemos brechas muy importantes que yo centraría en dos ámbitos particularmente. Uno, efectivamente el de la violencia. Las niñas siguen siendo objeto de una terrible violencia en el país. Y por el otro lado tenemos el otro gran ámbito, el de la desigualdad económica, ¿no? Hemos logrado que las mujeres asistan en paridad, incluso, por ejemplo, en nuestra UNAM tenemos una matrícula con más mujeres que hombres. Sin embargo, esto no se ha traducido todavía en igualdad salarial, en igualdad sustantiva en acceso a cargos, en igualdad sustantiva en acceso a representación política, incluso en algunos lugares, ¿no? A nivel nacional, de todos los homicidios intencionales que se cometen, el promedio es de 11 y 13% de los homicidios intencionales víctimas mujeres. Pero cuando lo llevas a las niñas más pequeñas, estamos hablando del 50% aproximadamente. Si tú te vas al grupo de 5 a 14 años, por ejemplo, baja, pero sigue estando arriba del 30%. Quiere decir que a las más pequeñas se les violenta de una manera mucho más agresiva, porque llegar al homicidio evidentemente es el extremo de las violencias, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una niña sea asesinada? Generalmente por sus progenitores, por gente muy cercana a la familia, padres sustitutos, padrastros, como se dice coloquialmente, que tienen esta cercanía, esta proximidad de maltrato, abuso o violencia, y que termina en esta situación extrema, inaceptable sin duda, del asesinato de las niñas. Entonces creo que esos dos ámbitos, de todos los demás, son urgentes de ser atendidos en los próximos años y meses, ¿no? Yo sí creo que la gran participación que están teniendo niñas, adolescentes, mujeres en los ámbitos laborales, profesionales, deportivos, científicos, nos están llevando a ver que una sociedad con más igualdad es una sociedad que apunta hacia lo deseable, ¿no? El derecho reconocido en la Constitución, en el artículo 4, es los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? El artículo 1 que nos dice, está prohibida toda forma de discriminación, ¿no? Es una sociedad igualitaria, una sociedad donde los derechos se cumplen independientemente de quién seas. Es una sociedad que permite mejor convivencia, mayor tolerancia, mayor democracia, mayor participación y desde luego mayores y mejores condiciones de bienestar. Yo creo que hay que escuchar más a las niñas y a los niños, garantizar su derecho a ser escuchadas y escuchados, y sin duda alguna tendríamos lecciones de vida profundísimas, de aprendizajes que podríamos estar aprovechando mejor para la sociedad. Saúl Arellano menciona una palabra fundamental que ya la hemos tocado en este espacio, que tiene que ver con la igualdad y la desigualdad entre niñas y niños. Incluso hasta antes de nacer, ¿consideran que es un factor determinante para el presente y el futuro este tema de la igualdad o la desigualdad, niñas, niños? Sí, yo antes de contestar a la pregunta y siguiendo un poco, pensaba en muchas cosas ahora en las intervenciones, y una de ellas tiene que ver con que no basta
trabajar solamente con las niñas el tema del empoderamiento si no hay un contexto social que lo favorezca. Me parece peligroso cuando escucho a personas decir, ¿cómo no me va a importar si yo tengo hermanas o yo tengo mamás? Yo tengo una mamá, ¿no? Como si solo por ese simple hecho estaría encaminándome hacia la transformación. Creo que es una responsabilidad de todas y de todos. El que nosotros tengamos hijos hombres, cómo estamos acompañando sus procesos educativos, estamos incorporando esto que ahora se llaman nuevas masculinidades o masculinidades disidentes que puedan ser cercanas, que puedan ser sensibles, que puedan viabilizar que estos espacios de desarrollo para las niñas se den. Y luego decía de principio que la niñez es una experiencia relacional. Eso significa que hay una interdependencia humana. Existimos a partir del encuentro que tenemos con otros y otras. Y entonces ahí todas y todos tenemos responsabilidad. Pensar que como yo no tengo hijas y solo tengo hijos, entonces yo ya no tengo nada que ver con el desarrollo o el escenario seguro, es equivocado. Tenemos que trabajar muy fuerte para generar condiciones y relaciones igualitarias, y aquí nos encaminamos hacia la pregunta, de respeto, de equidad y de sensibilidad entre las diferentes expresiones que podemos tener, hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual, y cómo en ese respeto podemos construir una sociedad que sea lo suficientemente cercana, sensible, para que todas y todos nos podamos desarrollar a cabalidad. Las principales problemáticas a raíz de este panorama y de este contexto en el que viven las infancias en México, ¿cuáles serían directamente enfocadas hacia las niñas? Pues son diversas. Lo que hemos dicho ahora en términos de la violencia en perspectiva de género, ¿no? En la cápsula el doctor Arellano planteaba cosas que son muy dolorosas. El feminicidio, 11 mujeres que mueren hoy por razones de género diariamente. De estas se estima un aproximado de 19 niñas y niños que quedan en un contexto de orfandad, ¿no? Entonces estamos frente a una problemática, el infanticidio, que tiene una relación con el feminicidio, en donde muchas niñas viven estas condiciones de violencia, en condiciones estructurales, digamos, en donde no hay una seguridad para ellas. El abuso sexual infantil, que es una terrible realidad que se vive día a día. En el contexto de la pandemia hay un despunte en la elaboración de contenido digital con el uso, la explotación sexual de niñas para su venta a través de estas redes. Las problemáticas que ya hemos planteado de acceso a la salud, de condiciones adecuadas en el ámbito educativo, creo que son de las principales problemáticas que podría advertir, además de las que ya hemos señalado como el matrimonio forzado o el embarazo forzado. Vamos a escuchar ahora la primera parte de una conversación que tuvimos en Diálogos en Confianza con Rosalba Cruz Martínez. Ella es consejera jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que toca otro aspecto que también vamos a abordar a lo largo del programa, el tema del machismo y su vinculación con la niñez. En el momento de la concepción se empiezan a manejar por parte de las diferentes instituciones de socialización, tratos diversos cuando son hombres o mujeres, ¿no? Es decir, la manera en cómo se educa, cómo se socializa, incluso la ropa que visten. Las instituciones van dando mensajes. Cuando digo instituciones me refiero a la escuela, me refiero al hogar, me refiero incluso a los medios. Se van dando mensajes que van imposibilitando el desarrollo integral de las niñas. Se les va diciendo, por ejemplo, que una buena niña es una niña recatada, una niña seria, una niña inocente, ¿no? Es decir, se les va limitando en temas de educación, de socialización, de desarrollo, ¿no? En temas, por ejemplo, de la dependencia que puede haber con respecto a los varones o los mandatos que se van también dando desde que las niñas son a quienes les toca realizar labores de cuidado dentro del hogar, ¿no?
embargo, hay diferentes aportes que han hecho diversas disciplinas que evidencian que estos aprendizajes que se van gestando en la primera infancia y se van desarrollando en la adolescencia y después en la adultez, van limitando la posibilidad de enfrentarse a la cotidianidad. Por poner un ejemplo, si desde niñas se les enseña a realizar exclusivamente labores de cuidado y además a una dependencia o a que tienen una necesidad de protección, por ejemplo, de los varones, cuando son adultas y están en una situación de posible violencia, si los mensajes que han estado recibiendo es de que ellas son cuidadoras e incluso posibles salvadoras de otras personas, entonces cuando están en una situación de violencia no identifican que hay situación de riesgo y que toca tomar decisiones. Es complejo porque si nadie salimos del orden de género, lo aprendimos también. Y entonces es difícil a veces identificarlo. Yo lo primero que diría es que vayamos pensando con sospecha si esto que nos enseñaron verdaderamente corresponde exclusivamente a mi ser mujer o a mi ser hombre y que por ende quizá no necesariamente corresponda estrictamente a una naturaleza, sino que obedece a estos mandatos sociales. Gracias a Rosalba Cruz, que también pone el dedo en la llaga. En violencia no necesariamente se están identificando que enfrentas una situación de riesgo. ¿Esto nos enseñaron corresponde a mi naturaleza o son mandatos sociales? Vamos, por supuesto, a consultar a nuestras especialistas sobre el tema, pero seguimos escuchando su opinión en redes, Diana. Nos marcaron al centro de contacto con la audiencia para que les invito a que sigan participando por ese medio también en el 55 51 66 40 00. Y Mari Martínez nos dijo, ella es de Sinaloa. En la zona norte de Sinaloa hay muchos problemas con los niños jornaleros. Me gustaría que las personas e instituciones que están hoy volteen a ver esta zona del país, ya que hay muchas niñas que están padeciendo muchas cosas, que es justo lo que decías, que las niñas que viven en la ciudad y que viven en el campo pues tienen una vida muy distinta, ¿no? Y son retos distintos los que tienen que enfrentar. Sí, totalmente. Creo que este es un tema un poco distinto, ¿no? Porque justo estamos hablando de niñez jornalera. Creo que lo que me gustaría, antes de perderlo de vista, porque se hila un poco, es que a veces estos temas pueden generar un poco de rechazo por los hombres, ¿no? Por considerar que están siendo excluidos de esta conversación. Y aquí también la invitación es a decir que no. En realidad, que haya una igualdad es mucho más positivo para toda la sociedad. Pero también que recordemos que este machismo nos afecta a todos, ¿no? Tanto a hombres como mujeres, y a los hombres en formas que también tienen que ver con su propio desarrollo. Y bueno, creo que vamos a tener una pausa, pero lo dejo hasta acá, que en realidad el machismo nos afecta a todos. Sí te dijeron que cuando entra la musiquita nos vamos a ir al corte, efectivamente, nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Estamos hablando del Día Internacional de la Niña y de todos los conceptos que hay en torno a este asunto, como la igualdad, la desigualdad, el machismo, los derechos. Muchas gracias por sus comentarios y nos quedamos con una pregunta que queremos hacérsela. ¿Qué acciones implementas tú para tu autocuidado? Si tiene niñas, pregúnteles en casa. Volvemos. En 2023, en México residían 14.539.574 niñas de 0 a 14 años. INEGI. Gracias por continuar con nosotros en Jueves de Diálogos en Confianza, hablando del Día Internacional de la Niña. Ya nos dieron un panorama de cómo que se está viviendo la situación de las niñas en nuestro país. Si pudieran definirla bajo un concepto o un calificativo, ¿cuál sería ese? ¿Cómo definirías la situación actual de las niñas en nuestro país? A mí me gustaría pensar que es de esperanza, ¿no? De esperanza. Claro,
pero un poco lo que se hablaba anteriormente en el bloque es que no necesariamente hay que pensar en esto como en el futuro, ¿no? Las acciones, porque las niñas, ya hay niñas ahora, y las niñas no nos van a esperar 2, 5, 10 años, porque al final son niñas ahora y necesitan que nosotros como personas adultas podamos responder, ¿no? Lo decía de nueva cuenta desde los espacios en los que nos encontremos. Entonces es preocupante, pero también tiene que ser esperanzadora porque hacia allá nos tenemos que mover, los análisis nos tienen que mover hacia una resolución, si no al final no estaríamos haciendo nada más que lamentarnos de lo que ya tenemos. Entonces yo me iría hacia allá, a que si todos ponemos un granito de nuestra contribución a mejorar su panorama actual y su bienestar y a brindarles estas herramientas de empoderamiento, creo que puede ser positiva y esperanzadora. Claro, ¿tú cuál concepto utilizarías, la situación actual de las niñas en México? Pues es una pregunta difícil de contestar. O sea, ahora que la planteabas y pensaba mucho en cómo reflexionarla sin caer en ser trivial, ¿no? Pero tampoco catastrófica, ¿no? Exacto. Porque en efecto creo que son muchos los logros a los que que se han logrado concretar y no perder de vista que las tareas son responsabilidad de todas y de todos. Lo que viene, que tiene que ver con lo que ya se ha planteado desde los marcos legislativos, desde la parte de la política pública, ¿no? Pensaba en cómo recientemente justo se logra legislar en términos del maltrato del matrimonio infantil, ¿no? Es que en realidad es muy reciente, pero cómo eso viabiliza el que podamos poner estos puntos importantes, y creo que tiene que ver con lo que se decía y que me encanta, ¿no? El pensar que tanto el machismo como el adultocentrismo son violencias estructurales que nos afectan a todas y todos, y pensar desde el cuidado como un escenario de esperanza. Claro. Me gustó mucho y no quiero dejar de decirlo, no sé si ustedes vieron, se viralizó un video de un actor mexicano que hace un comentario poco atinado, desafortunado, por no decir machista, en donde dice: hoy tenemos a una ama de casa en la presidencia. Y me gusta mucho la respuesta de la presidenta, ¿no? Cuando ella resignifica el cuidado y dice: tenemos que darle su lugar a las amas de casa. No pensar que el cuidado, que esta atención, que esta protección, que ha sido un atributo que se da a las mujeres y que los hombres también lo tienen, es un tema menor. Creo que ahí darle esa vuelta de tuerca y no decir: está mal que las niñas quieran ser amas de casa, o está mal que las niñas quieran ser mamás. No, finalmente que las niñas tengan la oportunidad de tomar la decisión que para ellas, que a ellas las haga sentir más plenas, sin vivir con el estigma de quieres estudiar, eres machorra, quieres quedarte en tu casa, no sirves, como N cantidad de cosas que podemos vivir en el cotidiano. Y si nos vamos al desglose, por ejemplo, de distintos factores que se viven en el entorno de las niñas, si hablamos del aspecto de seguridad, aquí en la guía de autocuidado para niñas y adolescentes hablan muy específicamente del autocuidado emocional, del cuidado físico, del tema de las violencias, de cómo identificar un lugar seguro. O sea, el tema de la seguridad y de lo vulnerables que pueden llegar a ser las niñas, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos ubicar? ¿En qué contexto se están manifestando estas situaciones de violencia y de inseguridad para las niñas? Sí, yo creo que todas las mujeres, desafortunadamente, hemos vivido algún episodio inseguro en nuestras vidas o de violencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Estoy segura que todas aquí y en casa podríamos recordar algún momento que, por ejemplo, nos incomodó, ¿no? Y que no sabíamos si eso era violencia o no, ni sabíamos cómo comunicarlo, y que además la vergüenza caía entre nosotras, ¿no? Y entonces por eso se callaba. Justo lo que plantea la guía es: identifícalo, si a ti te da ese sentimiento de que algo no está bien, es porque seguramente no está bien, ¿no? Y tener muy claro qué es lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y en qué momento ya comienza a ser un tipo de violación y que se pueda dar a un delito, ¿no? Entonces, por eso es importante que las niñas puedan detectar las situaciones de inseguridad.
no necesariamente a veces incluso sus lugares seguros están en sus casas, ¿no? Así es. Y a veces necesitamos, y ahí es cuando todo se complejiza más, porque entonces ya tienen que entrar autoridades e instituciones, ¿no? Justo a este tipo de impartición de justicia. Pero sí es muy importante tener en cuenta que la seguridad empieza por saber qué es lo que no es seguro, aunque suene muy obvio, ¿no? Pero no es tan obvio cuando nosotros recordamos que había cosas que tal vez nos incomodaban o tocamientos que no eran adecuados y sin embargo estaban muy normalizados. Y ojo, también es cierto que las generaciones anteriores crecieron todavía normalizando más eso. O sea, creo que no es una cuestión de echar culpas, pero sí de empezarnos a sensibilizar mucho más sobre qué es lo que tiene que cambiar porque no es correcto, ¿no? Claro, y mira, aquí dice, buscar a personas de confianza que nos hagan sentir felices y sentir a gusto, aprender sobre el valor de todas las emociones para conocer qué es lo que nos quieren decir y poder atenderlas, permitirnos sentir y experimentar nuestras emociones, pasar tiempo de calidad con nuestra familia, las prácticas cotidianas, física y emocional, nuestras necesidades personales, pero cómo nos expresamos. Si ahorita una niña, un adolescente nos está viendo y siente que sus derechos están siendo vulnerados, ¿cómo dar ese primer paso para que tu voz sea escuchada, para que te crean y para que esta situación que te está incomodando cambie? Y también cómo la vemos desde el lado de los adultos, cómo estamos atentos a esas voces que quizá tienen miedo, no conocen la situación, como nos decía la especialista, pueden estar viviendo situaciones de violencia sin darse cuenta que es violencia. Sí, qué maravilloso que podamos hoy colocar sobre la mesa que el cuidado de las niñas y de los niños es una responsabilidad social. No es exclusivo, no es privativo de las madres, los padres, o la familia más cercana. Es una responsabilidad que nos atañe y nos ocupa a todas y todos. Y en ese tenor, pensar en la configuración de adultos disponibles, capaces de colocar nuestra escucha, de creerles a las niñas. Pensaba en el tema del espectro del abuso sexual infantil y qué cosas favorecen que muchas veces esto se dé. Lo documentado es que las agresiones sexuales usualmente vienen de personas cercanas. El maestro, el tío, el abuelo, el hermano, el padre, el padrastro. Y entonces ahí, cuando las niñas se atreven a decir, a denunciar, creerles a las niñas. O sea, no imagino que hay una niña pensando macabramente voy a engañar a mi mamá y le voy a decir que mi tío me está tocando. Hay que creer en lo que nos están diciendo. Si no soy un familiar directo, configurarme como una adulta disponible, capaz de escuchar sus necesidades y ofrecer alternativas de solución. Porque en ese tenor ella sentirá que lo que yo estoy diciendo es importante y vale la pena ser escuchado. Y que la denuncia que yo pueda hacer va a tener un eco. No necesariamente van a terminar en una denuncia jurídica, porque sabemos que tampoco es que la carpeta de investigación se resuelva. Y en el tema del abuso sexual infantil es súper difícil poder documentar, no poder generar acciones que deriven en una impartición de justicia desde la parte legal. Luego, ¿qué sí podemos hacer de a pie? No esperar a que la niña viva una experiencia de abuso sexual para hablar de sexualidad, ¿no? O sea, pensar que un bebé tiene sexualidad cuando se toca, cuando su piel, su cuerpo, y qué responsabilidad tenemos para prevenir, no esperar a que se dé una situación de hostilidad. Y por eso decíamos que es importante trabajar con el contexto, porque si no trabajamos con los hombres, con los niños, si no vamos generando condiciones para relaciones más respetuosas, libres de violencia, esta situación se va a seguir perpetrando. Entonces, no solamente es un tema de las niñas, es de todas las personas que estamos a su alrededor. Bien, Diana. Ay, yo aprendiendo muchísimo con ustedes. Tengo aquí el comentario de Lupita Arroyo. Ella nos dice, soy maestra en Tlaxcala y me parece importante que desde las aulas comencemos a cambiar el chip en nuestras niñas para que sepan que son capaces de lograr lo que quieran. Muchas gracias, Lupita, por tu comentario. Y Goyo Hernández, él nos pregunta, ¿son las políticas públicas necesarias para fomentar el desarrollo de nuestras niñas? ¿Qué le podemos contestar a Goyo? Diría que la respuesta también es compleja, ¿no? Lo que hemos estado diciendo un poco es que así han habido avances, eso es verdad. Yo
subrayaría la importancia de, si ya tenemos este marco normativo, es decir, estas leyes que impulsan una igualdad, ¿no? que ven, sí, justo, que impulsan la igualdad, también es importante que haya otras cosas, porque esta es solamente la primera parte para lograr un cambio, ¿no? Necesitamos programas, pero también necesitamos funcionarios públicos que tengan esta perspectiva de género, ¿no? Necesitamos presupuestos suficientes para que los programas puedan operar. Y las políticas públicas también, pues, como lo sabemos, son nacionales, pero también hay estatales, municipales. Entonces, diría que sí es un tema un poco complejo, ¿no? Sin embargo, creo que ha habido avances y también, por ejemplo, sabemos de los recientes anuncios que ha hecho la presidenta, muy polémicos para algunas personas por pensar que se están privilegiando solamente a las mujeres. Pero lo que decíamos es, no, más bien hay que tener en cuenta que si en este momento hay un sector de la población que es más vulnerable a que algo le pase, entonces tal vez sí tenemos que pensar en medidas para que no sea así. No estamos diciendo que ahora todos tengamos la misma posibilidad de sufrir eso, porque en realidad es que nadie debe de ser víctima de algún delito, ¿no? Pero si algún grupo de la población, en este caso las mujeres o las niñas, son más proclives o propensas a que esto les pase, entonces tal vez tenemos que eliminar estas cosas que las están haciendo vulnerables, ¿no? Bien, claro, muchas gracias. Tete Alvin Hernández nos dice, buenos días, escuchándolos desde California. Muchas gracias, también tenemos señal internacional y también desde ahí nos pueden ver, entonces nos ven en México y en varias partes de Estados Unidos. Y ella nos dice, cuando yo tenía 6 años, mi mamá me mandó con mi tía y se quedó con mi hermano porque decía que él sí se podía cuidar y yo no. Ella tenía que trabajar, entonces después nos reunimos, pero siento que siempre hubo esa preferencia porque él es hombre y de hecho le dejó la casa por ser hombre y yo soy la que más la ha apoyado. Muchas gracias, Tete Alvin, por tu comentario. Vamos, ahorita lo comentamos, nada más vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Pedro Daniel Martínez Sierra. Él es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y nos habla sobre la importancia de la educación en la formación y el crecimiento de las niñas. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Uno de los elementos centrales que influye en estos procesos de marginación tiene que ver con la importancia que tiene la educación en la vida de las niñas. Es decir, no es solo que las niñas vayan a las escuelas, sino todo lo que se aprende al interior de estos espacios educativos, ya que no solo adquieren conocimientos formales, sino también habilidades para la vida. Anteriormente, en algunas sociedades se discriminaba mucho a las niñas porque cuando había una familia con niñas y con niños se le daba principalmente prioridad a ellos. Y esto hacía, en este caso, que las niñas tuvieran una menor cantidad de oportunidades para poder acceder a los espacios educativos. Esto que provocó que, debido a estos contextos machistas, esta cultura patriarcal, este adultocentrismo que tanto daño nos ha hecho, ha provocado que en algunas ocasiones pues ellas sean principalmente relegadas a actividades de carácter doméstico, actividades vinculadas con los cuidados, cuando, bueno, por supuesto tendríamos que darle la misma importancia que en este caso a la educación que se le brinda a los niños. Esto hoy en día también ha cambiado, es decir, hemos derribado algunos estereotipos de género, sin embargo existen algunas sociedades donde todavía prevalecen este tipo de ideas que se encuentran muy arraigadas en el inconsciente colectivo y provoca en este caso esta relegación de las niñas en estos espacios educativos. Mientras no se invierta en educación, en todas las áreas y toda la complejidad en este caso de este sistema, pues difícilmente podremos superar todos estos grandes retos y estos grandes desafíos. Por ejemplo, en el caso del nivel básico sí tenemos cobertura, pero existe abandono escolar principalmente entre secundaria y preparatoria. En este proceso de transición ubicamos principalmente altos índices de abandono escolar. El tema de las barreras principalmente se delimita en los temas de calidad educativa. Necesitamos profesores más capacitados, necesitamos mayor infraestructura dentro de los espacios educativos, transmitir mensajes que correspondan a la importancia que han tenido las mujeres en la ciencia, por ejemplo, y esto creo que puede contribuir de manera muy favorable a que las niñas se empiecen a visibilizar como artífices de generación de espacios públicos mucho más consolidados, que puedan acceder
incluso el día de hoy tenemos una presidenta de la República, entonces eso puede ser un mensaje muy positivo y muy favorecedor para que las niñas empiecen a construir nuevas expectativas. Yo creo que se les tiene que ver como agentes de cambio del presente y también tiene que verse como una posibilidad de crecimiento, como una posibilidad de desarrollo, brindándoles oportunidades para su crecimiento y que existe esto que denominamos inclusión educativa, es decir, que no se les discrimine por su edad, por su cultura, por su sexo o por alguna variable, en este caso adicional, que limite sus posibilidades y limite sus oportunidades. Necesitamos verlas como sujetos de derechos y que estos derechos se vuelvan realidad. Ya hablábamos del tema del acceso a la educación y cómo se va relacionando con otras problemáticas que enfrentan las niñas, el tema del embarazo, pero también está este aspecto de los roles que tienen las niñas dentro de la familia, dentro del hogar. Tú como niña tienes que dedicarte a los cuidados o tienes que dedicarte a las tareas domésticas y bueno, si te da tiempo, estudias. Si hay tiempo, estudias. O mientras me caso, estudio. O sea, estos roles, ¿cómo han ido también impactando el desarrollo de las mujeres desde la primera infancia, desde que son pequeñitas, ¿no? Sí, creo que además articulado con la cápsula, el doctor nos da pistas, ¿no? Uh-huh. Esta construcción a partir del reconocimiento, de la inclusión. Y yo me iría un poco más, no solo pensar a las niñas como sujetas de derecho, sino pensarlas como actores sociales, políticos y productoras de cultura. Si nosotros nos desplazamos y pensamos en este carácter agencial, protagónico, en donde reconocemos el papel político que pueden tener, siempre me gusta poner el ejemplo, hay un cuento muy, muy bello de Isol que se llama El Menino. Uh-huh. Si tienen oportunidad, léanlo, es muy bello. Es un cuento dirigido a niñas y niños en donde cuenta la historia de cómo llega un bebé a una familia, ¿no? Y entonces, cómo se transforman las relaciones en la familia a partir de la llegada de este nuevo integrante. Y yo siempre digo, si la llegada de un bebé no se considera un acto político, no sé qué consideramos acto político, ¿no? Capaz de transformar todas las relaciones que se tejen al interior de las familias. Claro. Y en ese tenor creo que pensar a las niñas como estos agentes capaces de colocarse, de disponerse, de generar sus propias estrategias de organización, ¿no? Si simplemente nos sentamos a escuchar las iniciativas, pero no desde esta condición adultocéntrica, ¿no? Pensar que la participación es ponerle un trajecito al niño y subirlo a un curul a leer un discurso hecho por un adulto, sino desde sus propios lenguajes, desde la interacción, exacto, desde el juego, desde conocer sus iniciativas. Recuerdo alguna vez haber tenido la oportunidad de escuchar a Francesco Tonucci, uh-huh, quien ha trabajado temas de participación ciudadana, y él contaba que en Francia había investigado con niños para la creación de parques. Uh-huh. Y entonces decía, los parques generalmente son los mismos, con los mismos juegos, con las mismas características. No basta más que en la Ciudad de México lo podemos ver. Y entonces él les preguntaba a los niños que cómo querían que fuera su parque. Y entre otras cosas decían, queremos que haya cemento, que no haya pasto. ¿Sí? Y él decía, a mí me sorprendió esa respuesta porque yo imaginaba que pues, en el pasto pueden jugar y andar en la pelota, etcétera, jugar con la pelota. Y entonces decía, me llamó mucho la atención porque cuando les digo, ¿y por qué no quieren pasto? La respuesta fue porque siempre que hay pasto hay un letrero que dice no pisar el pasto, ¿no? Entonces, hay una sabiduría en ellas, en ellos, y cómo hacemos para... A nosotras que nos dijeron, usted cállese, no se meta, esto es conversación de adultos, calladita te ves más bonita. Calladita te ves más bonita, vete a jugar a otro lado, no estés estorbando. ¿Cómo uh-huh, nosotras vamos a cambiar esa forma, nos vamos a deconstruir y vamos a reconocer que no está bien, que calladita no me veo más bonita, que no está bien, que sí también me implica y que no es un tema solo de adultos y que lo que yo tenga que decir es valioso e importante? Y nos empodera, que es una palabra que a mucha gente no le gusta,
pero si nos vamos al origen de lo que significa, es pues esa capacidad que tienes de tomar tus propias decisiones. Ahora, este aspecto de la educación en la niñez, ¿qué números nos arroja o qué nos refleja o qué es lo que han detectado desde Save the Children por la condición en la que se encuentran las niñas actualmente en materia educativa? Bueno, hay un reto, pero diría que este reto no es precisamente solo para las niñas, sino también para los niños, ¿no? Y educación creo que también debemos de verlo en un plano mucho más amplio. Por ejemplo, educación sexual, ¿no? Que es súper importante para que ellas y ellos tengan herramientas de lo que les pasa en su cuerpo y a todos nos pasa en nuestro cuerpo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, solo igual me hizo pensar lo que acabamos de hablar. En un caso que hace poco fui a Calakmul, ¿no? A uno de los programas de Save the Children, y Calakmul es un municipio que se encuentra en la península de Yucatán, tiene un alto grado de pobreza y en el que muchas veces lo que falta es agua, luz y el internet solamente se encuentra en la primaria de la comunidad, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de todas estas barreras que tienen las niñas, se han conformado pequeños clubs, ¿no? En los que cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo que no te gusta de tu comunidad? Me decían, no me gusta la basura, no me gusta que haya borrachos en el parque, porque justo entonces ya no podían salir al parque a jugar, ¿no? Y creo que eso es algo muy positivo que está cambiando, que cada vez nos damos cuenta de la importancia de hacer redes de apoyo, y esto también es algo importante señalar porque me parece que no es un cambio, que más bien es un cambio nuevo, en hacer redes y en ver a las mujeres como justo redes de apoyo, ¿no? Ya no como una competencia, que también era algo cultural que había pasado, ¿no? Y que en realidad, pues si ya lo meditábamos, no tenía ningún fundamento. Pero era esta posición de poner a las mujeres como enemigas, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que entre uniones pues pueden pasar cosas mucho más interesantes. Y regresando un poco al tema educativo, por ejemplo, también es muy importante que se empiece a impartir educación de cierto tipo en las escuelas, creo yo, ¿no? Como por ejemplo lo que decía de la educación sexual, o por ejemplo darles estos conocimientos que al final es empoderamiento sobre qué les va a pasar a las niñas en la menstruación, que muchas veces las mamás y los papás tampoco tienen muy claro cómo manejar estos temas o también les da vergüenza, ¿no? A lo mejor, y lo repito, es sobre todo más en las comunidades, en distintas comunidades, ¿no? Pero es importante que esta información pueda llegar a todas y a todos. Bien, Diana. Justo me habían estado preguntando si dónde pueden conseguir la guía, si le podemos repetir a la audiencia rápido. Claro que sí, la pueden descargar. ¿Cómo se llama también? De forma gratuita en www.savethechildren.mx, y es guía de autocuidado para niñas y adolescentes. Les puedo compartir el enlace, ¿no? Claro, pero está disponible para todos. Pues mira, ahí está en pantalla, sí. savethechildren.mx. Seguimos en diálogos hablando del Día Internacional de la Niña. Volvemos. En México, el 1.7% de las niñas de 6 a 11 años no asistía a la escuela en 2022. De las niñas que sí asistían, apenas 1 de cada 5 recibía algún tipo de beca. INEGI. El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para recordar lo importante que es cuidar nuestra mente y emociones. Cada 10 de octubre se busca concientizar sobre el cuidado de la salud psicológica, un tema que nos involucra a todos y protegerla es esencial. El estigma que rodea a los problemas de salud mental representa un gran desafío que hay que abordar, ya que muchas personas se sienten juzgadas o incomprendidas cuando buscan ayuda, lo que hace que se aíslen. Este día también es un llamado para ser más comprensivos y romper con los prejuicios que impiden que las personas hablen abiertamente sobre lo que están viviendo. Es fundamental crear un ambiente donde todos se sientan seguros y apoyados. El lema de la conmemoración de este año es: Conectados por la salud mental, no estás solo. Con este mensaje se recuerda la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo.
Todos enfrentamos retos en algún momento y es fundamental saber que no estamos aislados, especialmente si se padece algún tipo de demencia. Al mantenernos conectados y apoyarnos, construimos un mundo en el que nadie enfrenta en soledad sus problemas mentales. Si nos preguntamos qué futuro les espera a las niñas de nuestro país, y yo diría incluso del mundo, sería importante revisar lo que muchos estudios hoy día nos dan y que incluso Naciones Unidas ha evidenciado. Esto es, si no transformamos la manera en cómo nos dirigimos, cómo educamos, cómo socializamos a las niñas, lo que va a suceder es que se sigan repitiendo estos patrones de desigualdad, estas condiciones de mayor vulnerabilidad donde se les violenta a las mujeres y además donde va a prevalecer una problemática tan grave como la que tenemos en nuestro país, como es el feminicidio. Hablar del empoderamiento de las niñas es un elemento, ¿no?, dentro de muchos otros que se han observado frente a la evidencia que ayudan a mitigar desigualdad y mayor posibilidades de ser vulneradas, es decir, de estar en situaciones de violencia. Empoderar a las niñas significaría tener programas específicos de gobierno dirigidos a niñas que pudieran fortalecer herramientas de liderazgo, también para identificar situaciones de riesgo, para incentivar también que participen en carreras o profesiones o en planes y proyectos de vida en donde tradicionalmente pareciera que no han tenido lugar o que no es factible que pudieran estar, ¿no? Es decir, las mujeres también pueden ser campeonas, ¿no? Los niños también pueden ser sensibles, las niñas también pueden tener educación sexual integral, deben tener educación sexual integral como un derecho, como también los niños, y trabajar en torno a lo que significa la vinculación entre niños y niñas, por ejemplo, el respeto, el amor y el cuidado de sus cuerpos, y también el amor y respeto del cuidado de otros cuerpos. Cuando hablamos de empoderar a las niñas es darles herramientas, pero al mismo tiempo establecer programas específicos para hombres que puedan ser aliados en esta construcción, estrategia en materia de igualdad. Y no solamente hablar exclusivamente como si fuera una problemática en donde las mujeres no hemos decidido tomar decisión, poder, liderazgo, ¿no?, sino que es una relación entre hombres, mujeres, ¿no?, entre niños y niñas, que pudieran permitir entonces una relación más igualitaria cuando nos encontramos ya en un momento de adultez. Y gracias a Rosalba Cruz Martínez por esta entrevista que nos dio, esta segunda parte de la entrevista que acabamos de escuchar, que nos hablaba sobre pues qué futuro le espera a las niñas en México y cómo empoderarlas, y es algo que también hemos hablado bastante en el programa del día de hoy. Ya estamos entrando al último bloque aquí en Jueves de Sociedad para hablar sobre el Día Internacional de la Niña. Agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos, de llamarnos al centro de contacto con la audiencia. Pero pueden compartir el programa en sus redes sociales para que pues más personas estén enteradas sobre esto y sobre los retos que tienen la sociedad con las niñas para asegurar sus derechos humanos y para que crezcan de una manera digna. Tengo yo varios comentarios aquí que me gustaría leerles y compartirles. Diana Arenas nos escribió: hola, yo tengo 2 niñas a las cuales educo de manera que respeten a los demás, sea niño o niña, y que se den a respetar sin agredir. Y siempre he dicho, yo educo a mi hija para respetar a tu hijo. Te pido, por favor, que eduques al tuyo para respetar a la mía. Gracias, Diana, por tu comentario. Rafael dice, como hombres tenemos que poner mucha atención y acción en defender los derechos de las mujeres desde que nacen. No es posible que no se respeten por ser pequeñas. Todos tenemos o conocemos a una niña. Cuidémosla en donde quiera que estén. Poner atención de los abusadores de estas pequeñas. Berenice Vidal dice, mis hijos van en colegio de una fundación donde hay igualdad siempre. Un día, en una fiesta de mis hijos, les dije que se formaran y todos se formaron. Los niños corrieron antes y les pregunté, ¿en su escuela no les dicen que las niñas van primero? Y ellos me contestaron que no.
Entonces, hay igualdad, pero como papás sí debemos de enseñarles a respetar, proteger y ser caballerosos. Y a las niñas también a respetar y apoyar a los niños. ¿Qué podrían decir de este comentario? ¿Qué opinión podrían dar? La que sea. Creo que nos dejó reflexionando en términos de cómo nos traiciona a veces. El proceso de deconstrucción parece fácil, pero en realidad no lo es, ¿no? Y entonces incorporar el tema y la perspectiva de derechos y la perspectiva de género en nuestras relaciones intersubjetivas es todo un reto. Implica el poder reconocer la valía, la relación que hay, y me gustaba mucho en la cápsula de inicio, cuando se hablaba de esta vinculación que hay entre niñas, niños, niñas. O sea, sí tenemos que trabajar en esas relaciones y, como decíamos más temprano, no es pensar en empoderar a las niñas, no es un tema de las niñas, es un tema que tiene que ver con lo contextual, con estas relaciones y cómo los docentes, en este rol tan importante que tienen, favorecen que se dé esta perspectiva de género, de respeto y también de equidad y de reconocer que cada niño, cada niña en su singularidad requiere y tiene características distintas. Luego, entender esa pluralidad en el contexto escolar. Si en casa es difícil cuando tenemos 2 o 3 hijos, en el aula, cuando tienes 30, 40 niños a tu cargo, es complicado. Y luego, cómo llegamos a un nivel de sintonía entre la escuela, la familia, la comunidad, porque pareciera que luego se da esta diversidad de valores en donde decía el testimonio, ¿no? Es que yo les digo una cosa, pero luego cuando les pregunto no es acorde a lo que yo pienso, y eso complejiza todavía más las maneras en que nos relacionamos. Claro, cuando la presidenta Sheinbaum dio a conocer que iba a haber una cartilla para las mujeres donde estaban especificados sus derechos para saber qué hacer en caso de ser vulnerados, decía, se les va a repartir a todas las mujeres. Dice, pero no sería mala idea también dárselas a los hombres, para que conozcan cuáles son los derechos de las mujeres. En este caso, hablamos de las niñas y sus derechos, pero también sería importante concientizar o adentrar a los niños sin caer en contradicciones en los diferentes ámbitos de desarrollo, que es la escuela, la familia, el espacio público, los amigos. Es muy difícil conciliar, pero sí hay valores universales que creo que se pueden aplicar y se tendrían que difundir tanto a niñas como a niños. Y eso nos da pie a tu comentario, a tu reflexión. Pensaba justo ahora que las escuchaba en otro video que seguramente todos hemos visto, en el que les preguntan a las niñas, les piden, oye, corre, ¿no? Y entonces las niñas van muy rápido. Y conforme van creciendo, las niñas lo hacen más lento. Creo que también sí es importante que se ponga atención en esto para no desvirtuar nada, ¿no? Y lo digo también con mucho respeto, pero justo pasa que en la infancia las niñas se sienten muy capaces de hacer cosas. Claro. Es conforme van creciendo que entonces va pasando que ya se sienten menos capaces, ¿no? Pero ojo, y aquí también creo que esto es muy importante, no estamos pidiendo tampoco que haya cierta condescendencia a cosas que no tendría que haber, ¿no? Porque son capaces, y entonces caer en eso sería caer en el otro extremo de decir, no, bueno, es que como no es tan capaz, yo voy a dejar que gane esto aunque no lo merezca. No, o sea, justo lo que buscamos es este piso mucho más parejo, porque son capaces. Lo único que buscamos es que las condiciones existan, ¿no? Y esto, a eso va el empoderamiento, un poco considero desde mi perspectiva. ¿Cómo se puede ir alimentando precisamente esta parte del empoderamiento para no bajar la guardia? Y como dices, uno puede sentir que tiene todo el potencial para hacer, para conquistar, para lograr, para tener, y después pues se te van poniendo bloques, frenos, tú aquí no, estereotipos. Entonces, ¿cómo vamos haciendo también para ir venciendo todas estas inercias, estas etiquetas, estas formas de pensar que te van limitando a tu campo de acción, cuando por lo que estamos precisamente pugnando es porque niñas se conviertan en adultas empoderadas, a quienes les guste el concepto, o determinantes, o tenaces, o esta famosa frase de romper el techo de cristal que existe ahí. O sea, no debería ni siquiera de existir ningún techo de cristal. ¿Cómo no retroceder en lo avanzado y cómo
seguir abriendo esas brechas de la mano incluso de ellas. Sí, claro, pensar que no son capaces también es una forma de violencia. Claro. Y también podemos caer en estos otros actos discriminatorios. Y aquí creo que entraríamos en otro tema que seguramente será la puerta para otro programa, porque ya nos queda poco tiempo, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Hablando de esta educación y no reducirla a un contexto escolar de transmisión de información, sino Exacto. la educación en un sentido amplio y cómo la educación emocional juega un papel súper importante, esta tolerancia a la frustración, ¿no? También que no por el hecho de ser niña voy ahora a ponerme del otro lado o voy a estar en un polo dogmatizado en donde solo porque soy mujer tengo que, ¿no? Creo que eso quizá en algún momento en ciertos grupos radicales fue necesario hacerlo, pero hoy podemos tener estas relaciones mucho más conciliadoras, estas relaciones con los hombres o con las personas de la diversidad sexual, ¿no? Que tienen esta expresión de diversidad sexual, cómo no están los derechos de unos por encima de los otros. Simplemente es armonizar y generar las condiciones, claro, y cómo ser tolerante a la frustración, poder manifestar abiertamente mis emociones, generar comunicación abierta y directa, romper con estas herencias del amor romántico, de yo lo doy todo porque tú eres lo más importante y me olvido de mí misma, etcétera. Pues es otra área a fortalecer, porque en esa medida que tengamos esta educación emocional, reconocer que las emociones tienen una función en nuestra vida y que no hay ni buenas ni malas, que podemos regularnos, que podemos tener una crianza positiva, que podemos N cantidad de cosas que ya se tocan en otros momentos también en este programa. Eso ayudaría justamente a este empoderamiento del que tanto hemos hablado esta mañana. Y miren, hay un caso terrible y que lo hemos visto nosotros, tenemos acceso a él a través de las noticias. Si hablamos específicamente de la situación de las niñas en Afganistán, vemos prohibiciones por todos lados, prohibición para hablar, prohibiciones para estudiar, prohibiciones incluso para expresarse, para cantar, para sentirse niñas y libres, tienen que cubrir incluso su cuerpo. Son costumbres de un país lejano, pero que no dejan de vulnerar los derechos de las niñas, los derechos universales. Vamos a poner atención en esta cápsula y regresando la comentamos. Las voces de las niñas en Afganistán han sido tajantemente silenciadas. Desde hace 3 años, con el poder de los talibanes, los derechos de mujeres y niñas en esa nación han sido vulnerados, dejando un oscuro presente donde la esperanza de progreso y empoderamiento no existe. Las afganas luchan contra las constantes violaciones a sus derechos, mismas que se cometen con total impunidad. En agosto pasado, se promulgó una ley que obliga a las niñas y mujeres al uso del velo para cubrir su rostro y a taparse por completo el cuerpo para no generar tentación alguna. Además, se les prohíbe hablar o cantar en público, es decir, las mujeres no tienen derecho a manifestarse con su voz, emitir sonidos o recitar. Asimismo, se les impide salir de casa sin un tutor masculino legal, trabajar, estudiar en escuelas o universidades. Solo les permiten aprender a leer y escribir. La Organización de las Naciones Unidas condenó la instrumentación de estas normas. En su pasada Asamblea General, la actriz Meryl Streep se unió a los reclamos contra leyes de supresión hacia las mujeres de Afganistán al denunciar que hasta una ardilla tiene más derechos que una niña. La primera actriz recordó que los derechos de las niñas y mujeres no siempre fueron vulnerados, hasta que los talibanes tomaron el poder argumentando que actúan conforme a la ley islámica. Pero las exclusiones a las niñas van más allá, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, UNESCO, contabilizó a 1.4 millones de menores que han sido deliberadamente apartadas del sistema educativo. Audrey Azoulay,
directora general del organismo, enfatizó que, en la actualidad, este es el único país del mundo que prohíbe el acceso a las escuelas a las niñas mayores de 12 años y a las mujeres, lo que significa que, en 3 años, el gobierno anula 2 décadas de progresos educativos continuos. Quiero escucharlas sobre esta cápsula. Es desgarradora, ¿no? Un poco lo que hablaba al inicio de la importancia de no ver solamente nuestro entorno más cercano para creer que la realidad ya se transformó de una manera positiva y todos los cambios están sucediendo y etcétera, 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 ¿no? Por eso el día sigue siendo importante, ¿no? Claro. Porque más allá de nuestra burbuja en la que, por supuesto, todos estamos, nos damos cuenta que hay realidades que viven muchas violencias, son mucho más vulnerables y que necesitan que el tema se siga tocando. Porque no decir nada o no hacer nada nos hace cómplices de realidades como la que acabamos de ver, ¿no? Entonces, por eso es importante justo que podamos expresarnos, que podamos tener este pensamiento crítico de por qué incluso, por ejemplo, bajo ciertas cosas culturales no hay una justificación, ¿no? Y que al final del día, como sociedad, tenemos que seguir progresando, ¿no? Y cómo entendemos también este progreso, que no es solo lo que digamos en esta mesa, sino es una reflexión propia, pero sí darnos cuenta que ante ciertos hechos también no podemos ser omisos. ¿Y qué tanto margen de maniobra tienen organismos como Save the Children para incidir en la forma y en el trato que se les da a las niñas en casos específicos como estos? Bueno, una organización como Save the Children apuntará todo el tiempo a que las niñas tengan más libertades, ¿no? Sin embargo, bueno, acciones mucho más concretas, eso responde ya a una situación también más compleja, pero si van a la página se podrán dar cuenta un poco de cuáles son nuestras acciones en materia internacional. Sin embargo, sí, todo el tiempo señalamos la importancia de una igualdad, ¿no? Claro. Gabriela. Sí, pensaba que en 1900, de acuerdo con los datos historiográficos, ¿Sí? se documenta el primer caso de maltrato infantil gracias al uso de las leyes en contra del maltrato animal. Es así que se dice, bueno, un niño puede ser comparado con un animal y entonces este niño está viviendo maltrato. Y pensaba como, bueno, de ahí en adelante es posible como identificar que estamos en condiciones de maltrato, de abuso infantil. Y a más de un siglo, mirar esto es terriblemente doloroso. Claro. Y luego inevitablemente pensaba en lo que sucedió un poco antes de la pandemia, si ustedes recuerdan cuando se da el fenómeno de las caravanas migrantes y la política de cero tolerancia de Donald Trump, en donde se encarcelaron niños en Estados Unidos, en donde además es uno de los 3 países que no tiene firmada la Convención de los Derechos del Niño. Paradójicamente, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en efecto a nivel mundial vivimos diferentes expresiones. En las distintas latitudes hay formas de violencia que no son homogéneas, que responden a muchas condiciones de tipo social y económico y que creo que en efecto el tener hoy la oportunidad de hablar de este tema es darle un lugar al padecer. Y es verdad que no nos gusta hospedar el padecer. Es verdad que ya vas a empezar a hablar de esas cosas, cambiemos de tema. No, ya vas a recomendar esa película, mejor hablemos de otra cosa. Y entonces, ¿cómo podemos, desde nuestro lugar singular, íntimo, si quieres minúsculo, sensibilizarnos frente a esto, desdoblarnos, pensar que el mundo no es solo lo que yo miro en estas 4 paredes, para entonces poder circunstancialmente desplazarnos a acciones mucho más concretas, en donde en efecto organismos internacionales pueden hacer esfuerzos, no necesariamente van a derivar en una realidad concreta, pero en el lugar de a pie, reconocer que eso existe, que tiene que ser nombrado, que nos tenemos que indignar frente a la violencia, porque la violencia nunca jamás podrá ser justificada. Claro. Un comentario, Diana, que nos puede dar pie para cerrar nuestro programa y escucharlas también en su cierre final. Voy a cerrar con este de Gloria, que nos marcó y nos dice: mi hija es profesora de jardín de niños y antes de la posesión de la presidenta Claudia les dejó de tarea que vieran la toma
de posesión y les preguntó qué fue lo que les gustó. A lo que una de las niñas le comentó, bueno, le preguntó que si ella también podía llegar a ser presidenta. Justo este comentario es cuando dices, ver a mujeres en posiciones donde de liderazgo, en la que toman decisiones, es importante también para que las niñas puedan ver y decir, yo un día quiero ser, más bien, yo un día puedo ser presidenta, puedo ser lo que se pongan en la mente y lo que sueñen y lo pueden cumplir, ¿no? Claro, y además siempre nos gusta mucho ver hacia el futuro y es una pregunta que se hace también, ¿cómo garantizar un mejor futuro? Yo les preguntaría para este cierre, ¿cómo garantizar un mejor presente para las niñas? Y nos queda 1:30, así que 45 y 45. Muy brevemente diría que pues desde nuestros espacios y en el rol que tengamos, como lo decía, siendo mamás, papás, cuidadores, hermanos, tíos, abuelos, empecemos a informarnos, ¿no? Claro. Es momento de romper con lo que nuestras creencias, que tal vez fueron aprendidas sin mucha reflexión, ¿no? Y que simplemente estamos replicando. Pero siempre es un momento válido para que cambiemos este chip que traemos. Gracias, Ilian. Gaby. Cuidar el principio de la vida significa cuidar de la humanidad. Así es, y yo creo que con ese principio nos podemos quedar. Día Internacional de la Niña se conmemora mañana y creo que es una fecha muy importante para que nos permitamos voltear a ver a las niñas, para escucharlas, para visibilizarlas, para conocer más acerca de sus derechos, para que seamos ese factor de cambio y ese agente necesario para impulsar que tanto sus derechos como sus necesidades se visibilicen, se escuchen y sobre todo que pensemos en ellas como nuestro presente para garantizarles así un mejor futuro. Les queremos agradecer a ustedes, a todo el público en redes. Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias a todo el equipo de producción de Diálogos. Hasta pronto.